aumentando en una y hacia la izquierda nos estamos devolviendo justamente la misma cantidad. Lo que pasa es que cuando nosotros nos ubicamos en el cero, acá mejor para que lo vean un poco. Okay. Cuando nos ubicamos acá en el cero, porque esta es la recta numérica, cuando estamos acá en el cero, nosotros podemos ver algo o tenemos algo más hacia la izquierda del cero. En este caso, o sea, ustedes hacia la izquierda del cero, o sea, en toda esta parte de acá, ¿encuentran algún otro número? ¿O encuentran algo? ¿O no hay nada? No, señor. No tenemos nada, ¿no es cierto? Pero hacia la derecha nos damos cuenta que sí tenemos los naturales y que empiezan con 1, después 2, 3 y así sucesivamente. Entonces acá, esta es la sección. Pues como un 0 no puede tener un número negativo o no hay ningún número a la izquierda del 0, pues por eso lo excluyen o nos dice que no hace parte del conjunto de los naturales porque no cumple esa característica. Por eso nos dicen, o por eso alguien dice, o algunos dicen que el 0 no es natural. Listo. Ya pues como lo leemos, eso pues no importa mucho. Y acá, entonces, los números naturales son los primeros que surgen de distintas civilizaciones. Claro, ¿por qué? Porque es que la noción de las anteriores civilizaciones no era, digamos así, conocer por qué es la vida, o por qué las abejas vuelan, o por qué el agua moja, o por qué el sol es una estrella y nosotros un planeta. Para ellos en ese caso no era importante o no se hacían esas preguntas. La pregunta que ellos se hacían en esos momentos era, uy, ¿yo cómo hago para vender mi ganado? O yo cómo hago para saber cuánta tierra tengo yo? O cómo hago para ir a pedirle al compañero que me regale unas semillas de trigo. Entonces, esas eran las preguntas que ellos se hacían en su momento y gracias a esas preguntas fue que generaron la idea de contar y ordenar las cosas o los elementos. Y gracias a eso, pues generó lo que nosotros ahora conocemos como la aritmética o la matemática. Entonces acá listo. Bueno. Lo de las centenas, unidades y decenas, ¿lo tenemos claro? Sí, señor. Señor, Sí. Y ya después de las centenas, ¿qué sigue? ¿Qué casilla sigue? la unidad de 1000, Muy bien, listo. Después de la unidad de 1000. decena de 1000, Después de la centena de 1000, ¿qué casilla sigue? unidad de millón, Decena de 1000. No, después de centenas de 1000, ¿qué casilla sigue? unidad de millón, Correcto, ya unidad de millón, decena de millón, centena de millón. Y después, pues, unidad de billón, decena de billón, de centena de millón, perdón, y así sucesivamente. Como nosotros sabemos los números, ¿no? Eh, Son infinitos, entonces no sé. Acá está. Aquí lo dice. Los números son infinitos, entonces siempre vamos a tener una mamotreto de números que podemos contar. Ahora, esto también es algo muy importante. Ya división, multiplicación, suma y resta ya lo sabemos. Si ahorita quieren, retomamos otra vez la división. Pero pues ya esto es más que todo historia y todo esto es conceptos. Los números naturales o a los números nosotros lo podemos hacer una representación. A esa representación se le conoce como una recta numérica. ¿Cuál es la recta numérica? Esta que ven acá. Pero vamos a leer cómo es que llegan o por qué lo definen de ese estilo. Listo. Entonces nos dice,
A los números naturales los representamos mediante puntos sobre una recta. Para ello debemos fijar la posición del punto 0 y la largura del segmento unidad, que será el segmento que llevaremos sobre las rectas sucesivas veces según el valor del número. ¿Cómo así? Pues es que en este caso, para que entiendan este ejemplo, pues es que ustedes podrían hacer el ejercicio de dibujar la recta numérica en su cuaderno. Y en su cuaderno, como normalmente suele ser un cuaderno cuadriculado, pues ustedes definen cuántos cuadritos es que va a valer o cuántos cuadritos van a dejar del 0 al 1. Y esos mismos cuadritos son los que van a dejar del 1 hasta el 2, del 2 hasta el 3, del 3 hasta el 4 y así sucesivamente. ¿Para qué se les dice eso? Porque es que bendiga, de acá, esto que nos está indicando, eso que les estoy diciendo es este segmento de unidad. O sea, para Manuel, qué pena el ejemplo, pero Manuel llegó y hizo la recta numérica. Y Manuel llegó y dejó 3 espacios o cada cuadrito de él eran 3 cuadritos y ahí dibujaba la línea. Otros 3 y la línea. Otros 3 y la línea. Pero para Natalie, perdón, ella dijo, no, pero es que a mí no me gustan 3, yo quiero que sea un poquito más largo. Voy a dejar de 5 cuadritos. Entonces dejó 5 cuadritos, empezó 0, 5 cuadritos, línea del 1. Otra vez contó 5 cuadritos y línea del 2. Otra vez 5 cuadritos, línea del 3 y así sucesivamente. Y para Marlon, llegó y dijo, uy, no, pero es que a mí, qué pereza hacer y ponerme a contar todos esos cuadritos. Listo, solamente voy a contar que un cuadrito es una unidad. 0, un cuadrito, línea 1. Otro cuadrito, línea número 2. Otro cuadrito, línea número 3. Y así sucesivamente. ¿Y eso para qué? Pues es que para que se den cuenta que no importa si como Manuel dejó 3, Natalie dejó 5 y Marlon dejó 3, dejó 1, no importa. Son sus larguras o es el segmento de la unidad que ustedes están definiendo. No pasa nada. Lo importante es el valor. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, después del 0 hay un espacio y la primera línea que nos sale tiene ¿cuál número? Para los 3 Uno. ejemplos, va a ser siempre el número 1. Después de que pase después de la línea 1, pues para Manuel van a ser 3 cuadritos y se va a encontrar el número 2. Para Natalie van a ser 5 cuadros, pero se va a encontrar otra vez al mismo número 2. Y para Marlon solo fue un cuadrito, pero encontró el número 2. ¿Eso qué quiere decir? Que depende, no importa ustedes cómo hagan su segmento, sigue manteniéndose de la misma lógica o mantiene la misma cantidad. No importa la cantidad de cuadritos o si de cuadritos que hayan dejado de ese espacio, del 0 al 1, siempre nos va a generar o significar la misma cantidad. ¿Que cuánto es? 1. Que depende si ustedes lo dejan más largo o más cortico, pues se va a ver un poco más bonito o más feo. No pasa nada. Y esa misma o ese mismo segmento de unidad es lo que nosotros repetimos sucesivamente. Entonces Manuel, si hizo la recta numérica de 3 cuadritos, pues le toca seguir manteniendo esa misma unidad. No puede decir, pero es que ya me cansé de contar 3 cuadritos y ahora voy a poner a colocar solo 2. No se puede, porque ya cambias tu segmento de unidad y ya no va a valer 1, sino valía o valdría menos que la unidad, porque tu unidad vale 3 cuadritos. Si te quitas o quedas solo con 2, pues queda un cuadrito sobrando o faltando. Y ahí es cuando empiezan los problemas. Por eso depende. Cada uno puede sacar o generar su segmento de unidad, pero ese segmento lo tienen que mantener en toda la recta numérica.
Ah, profe, si yo hago otra recta numérica, ¿puedo cambiarle el segmento? Claro que sí. Pero entonces esa nueva recta numérica la debes de mantener con ese segmento que la dibujaste en un principio. No puedes variar de qué. 3 cuadritos, después 2, después 20, después 1, después 4, después 5. Eso no lo podemos hacer. ¿Listo? Y ahora sí, siguiente. Ahora hay algo más, como más puntual o concreto, nos dice ordenación o sí, ordenación de números naturales. Cuando yo tengo la misma cantidad de canicas que Cecilia, entonces tenemos una igualdad. Entonces ya conocemos ese signo. Ese signo es igual, significa que tenemos un lado de la ecuación, la misma cantidad va a ser igual o nos va a salir al otro lado de la ecuación. Como por ejemplo, si yo tengo 5 canicas más 4 canicas, ¿cuánto nos da? 9. Bueno, si tengo 4 canicas más 5 canicas, ¿nos va a dar? 9. Entonces, esto también, no importa el orden, en la suma, no importa el orden, siempre vamos a llegar ¿a qué? Al mismo resultado. Entonces, ahí está la igualdad. Siguiente. Listo. Así como nosotros tenemos algo o este signo, perdón, este símbolo para definir igualdad, nosotros también tenemos un símbolo o unos símbolos para definir algo que nosotros conocemos como mayor que y menor que. Esto solamente esos signos los usamos para definir números que no estamos operando, pero estamos definiendo que uno está más cercano o más lejos del cero, o pues como su nombre lo va a decir, va a ser mayor o menor que el otro número. Acá nos dice, un número natural puede tener un sucesor, perdón, un antecesor y un sucesor. El antecesor es el número menor y el sucesor va a ser un número mayor. ¿Cómo nosotros sabemos o diferenciamos cuánto es menor y cuál es mayor? La forma más fácil que les puedo decir para que solucionen o recuerden cuál es mayor y cuál es menor, apóyense en sus manos. Si normalmente somos diestros, la mano derecha es la que nos indica positivo o mayor. Cuando nosotros hacemos esto, tenemos el signo de mayor con la mano derecha. Cuando vamos con la mano izquierda, tenemos y hacemos el mismo signo, perdón, símbolo, nos da el símbolo de menor. Entonces, ya para que ustedes lo recuerden, mayor derecha, menor izquierda. ¿Y cómo nosotros lo leemos? Entonces, nosotros leemos el numerito, como el ejemplo que los ven ahí, decimos 4, ese signo que es mayor o menor. Menor. Menor, gracias Natalie. Entonces es menor, lo leemos, 4 menor que 5. El otro ejemplo, 3 es menor que 4, 2 es menor que 3, 1 es menor que 2 y 0 es menor que 1. Listo. Y para leer los de mayor, pues acá me imagino que saben. Acá, el sucesor o mayor. Pues para leer el mayor, pues si se dan cuenta, acá primero nosotros escribíamos cuando estamos escogiendo el menor, escribimos primero el número menor y después el mayor. Y pues acá hacemos lo contrario. Escribimos primero el número mayor y después el número menor. ¿Y cómo lo leemos? Decimos es 5 es mayor que 4, 4 mayor que 3, 3 mayor que 2, 2 mayor que 1,
y 1 mayor que 0. Así es como nosotros leemos nuestros numeritos. Listo. Entonces acá ya tenemos la suma, la resta. Ah, muy bien. Esta presentación está más bonita. Si se dan cuenta acá también, ustedes ya sabemos, o nosotros ya sabemos sumar, pero acá ya se aplican o están aplicando la recta numérica para hacer lo mismo, la suma. Nos dice, sumar los números enteros, 3 más 2. Y no lo definen con colorcitos. El color 3, perdón, el número 3 tiene color rojo y el número 2 tiene color azul. Si nos damos cuenta, acá en la primera parte o en la representación de arriba, ellos solamente están ubicando los números. Ubico el 0, estamos en el 0, ubica el 3, hasta donde llega el número 3, y después hasta donde llega el número 2. Eso fue lo primero que estamos haciendo. Ubicar los dos valores que nos dan en nuestra suma. Pero como estamos sumando, entonces lo que tenemos que hacer es coger este espacio o esta cantidad del número 2 y colocarla acá siguientemente de la línea número o de la línea de color rojo. Como ustedes se dan cuenta o se percatan que lo hacen en esta parte de acá abajo. Entonces, si se percatan, pues la recta numérica también a nosotros nos ayuda a hacer la suma y la resta. En la multiplicación y la división queda un poco compleja, pero también se puede. Apoyándonos en la suma y resta. Esto más que todo para que se vayan dando cuenta que nosotros podemos hacer las operaciones con la recta numérica y nos va a ayudar esta recta numérica mucho cuando estemos viendo números enteros. Listo. No. Bueno. Esto que les decía de que no importa el orden en la suma, la conocemos como la propiedad conmutativa. Que nos dice, al sumar dos números naturales, dan lo mismo colocar primero el uno o el otro. ¿Cómo así? No importa el orden, en pocas palabras. Ustedes pueden sumar 20 más 10, nos da 30, como 10 más 20 y nos sigue dando 30. Acá no importa el orden, ustedes pueden sumar como mejor les parezca. Y la propiedad asociativa. Nos dice que podemos nosotros sumar, si tenemos más de 2, 3, 4, 5 términos, pues no importa cómo nosotros sumemos. Podemos sumar el primer término con el último y los dos de la mitad, o el primero y el segundo, el primero y el tercero, o hacer un desorden total y sumar el primero con el quinto, después el quinto con el sexto y así sucesivamente. Esto no importa en la suma, porque como nosotros estamos aumentando, pues no importa en qué momento o cómo lo hagamos, porque siempre estamos aumentando. Siempre vamos a llegar al valor culmine, que es el resultado, o que ya no podemos aumentar más. Y en la forma, o como en este caso en la propiedad asociativa, igual que la conmutativa, no importa el orden, muchachos. Ustedes pueden resolverlos como ustedes mejor les parezca. Van a llegar al mismo resultado. Como están viendo acá los ejemplos. 3 más 4 más 7 igual a 3 más 11 igual a 14. Y acá lo que hizo fue sumar primero 3 y 4 y después el 7. Y también les da 14. Así sucesivamente. Ah, importantísimo. Estas propiedades también las vamos a ver en los enteros. Pero pues desde acá para que se vayan recordando. Es muy importante esta propiedad. ¿Por qué? Porque cuando estamos sumando, si existe el elemento 0, siempre que sumemos con respecto al número 0, ¿cuánto nos va a dar? El mismo número.
el mismo número, entonces no pasa nada. Con 0 siempre vamos a llegar a un mismo valor. Listo, complete los números y cada uno de los de estos. Este sería un buen ejercicio. Pero después. Suma, suma, suma. Se saltó la resta. Bueno, entonces acá pasamos a la multiplicación. Y nos dice la multiplicación. ¿Ustedes saben qué nosotros hacemos en la multiplicación? ¿Cuál es la base de la multiplicación? Multiplicar bruto. Aumentar. Ah, correcto. Aumentar. Y aumentar es la base de la suma. Entonces nosotros cuando estamos multiplicando estamos sumando. Pero como ya son números o objetos tan grandes, pues ya se nos va a complicar mucho eso de estar contando de cuántos objetos tenemos. Y ahí es cuando nosotros sí ya nos inventamos, o nosotros no, porque fue alguien ya hace mucho tiempo que se inventó esta bella operación que es la multiplicación. Otra vez lo voy a leer textualmente. Al multiplicar, sumamos reiteradamente la primera o el primer factor que lo conocemos como multiplicando, tantas veces como implique la segunda, en este o el segundo factor que lo conocemos como multiplicador, dando un solo resultado que es el producto. ¿Cómo así? Pues acá nos dan el ejemplo. 4 por 3. ¿Cuál es el multiplicando? Siempre es el primer número. En este caso, 4. El multiplicador sería 3. ¿Qué nos está indicando esto? Que tenemos 3 filas con 4 puestos, o tenemos 3 canchas con 4 jugadores, o tenemos 3 piscinas con 4 flotadores, o así sucesivamente. Y nos dicen pues cuántos flotadores hay en la piscina, o cuántos muchachos están jugando, o cuántos balones tenemos. Y pues ustedes no se van a poner a contar, bueno, pues voy a esta cancha y cuento 4, después voy a la otra cancha y cuento otra vez 4, y vuelvo a la otra cancha y también cuento 4, y después... No, ustedes ya agrupan por paquetes porque ustedes saben que cada cancha hay 4 objetos, o en cada piscina hay 4 objetos. Ustedes cogen esos 4, 4 y 4 y los suman. ¿Cuál es el resultado? 12. Correcto. Entonces, lo que nosotros hacemos en la multiplicación es una suma. Siempre nos vamos al principio de la suma, sino que ahora es más una suma macroscópica, y antes solo era una suma muy puntual a un solo elemento. Listo. Sí, esto sí. Listo, acá también. La propiedad conmutativa en la multiplicación. Y aquí pasa lo mismo. Si tenemos solamente dos, escuchen bien, dos términos, pues no importa el orden de multiplicarlos, o no importa el orden en que nosotros escribamos nuestros números, siempre nos va a dar el mismo resultado. Si ustedes se dan cuenta o tienen las tablas de multiplicar a la mano, pues 5 por 4 nos da 20, y ustedes van a la tabla del 4 y miran, 4 por 5 nos da 20. Eso es lo mismo, o sea, no importa el orden, siempre nos va a dar el mismo resultado. Lo que pasa es que ahí sí lo tenemos que hacer un análisis diferente. ¿Por qué? Porque digámoslo hacia acá, en este ejemplo de primero, nos dice, el multiplicando es 4 y el multiplicador 7. O sea, nos indica que tenemos que sumar 7 veces el número 4. Pero acá nos dice que el multiplicando es 7 y el multiplicador es 4. Y lo que nos indica acá es que vamos a sumar 4 veces el número 7. ¿Cómo lo leemos? Sí es diferente, pero que llegamos al mismo resultado. Sí, nos vamos a llegar justamente al mismo resultado.
No importa cómo lo interpreten, se llega al mismo. Listo. Y la asociativa, pues pasa justamente lo mismo. Como nosotros estamos sumando o aumentando, pero en este caso, como es una multiplicación, pues vamos a aumentar no solamente en uno, sino va a ser un aumento muy grande. No importa el orden, de nuevo, en estos casos, si tienen 3, 4, 5, 6 cifras, si solo están multiplicando, o sea, si solo su problema sale en multiplicación, como los están viendo como ejemplos, no importa el orden, ustedes pueden operarlos como a ustedes mejor les guste. Cambia o ya no podemos aplicar propiedades asociativas cuando nosotros empezamos a tener suma, resta, multiplicación y división en una sola fórmula. Ahí ya no podemos porque ya la resta y la división nos afecta a nuestro resultado. Preguntas, dudas o inquietudes. Y el último. A diferencia de la suma, el elemento neutro en la multiplicación pasa a ser el número 1. Y el número 0, ¿qué termina siendo? Pues la tabla de multiplicar más fácil del mundo. Todo número multiplicado por 0, ¿cuánto nos da? El mismo número. No. 0. Todo número multiplicado por 0 nos No da. altera el resultado. No, escúcheme bien. Todo número multiplicado por 0. ¿Cuánto les da? 0. La tabla del 0. 1 por 0. 0. 0. 5 por 0. 0. 5 millones por 0. 5 millones. 0. Estamos es con el 0, o sea, por eso les dije, acá difiere, porque sí, tú puedes, o me están entendiendo el elemento neutro. Sí, pero es que el que les dije anteriormente era el 0, ¿en dónde? En la suma. Porque es que ahí nos estaban diciendo, nosotros tenemos un conjunto vacío, y si a ese conjunto vacío yo le coloco un elemento, pues ese conjunto ya deja de ser vacío y pasa a ser ahora un conjunto con un elemento o con n elementos. Por eso era el elemento neutro, es el 0 en la suma. Pero es que acá no podemos decir que vamos a multiplicar una fila de 5 puestos por un vacío, porque es que el vacío se podría decir que absorbe a los 5 elementos y los deja como vacío, o sea, todo se convierte en un vacío cuando estamos multiplicando por el número 0, porque no tenemos un elemento que podamos sacar de ese conjunto y tampoco nos están diciendo que vamos a meter elementos dentro de ese conjunto, sino que teníamos era que generar un conjunto nuevo y no podemos generar ese conjunto nuevo porque en un conjunto no hay elementos y en el otro, pues esos elementos no los podemos usar. Por eso en este caso, en la multiplicación, el elemento neutro pasa a ser el 1, porque ustedes saben que todo número multiplicado por 1, ¿qué valor nos da? El mismo. Ahora sí, el mismo número, por 1. Pero cuando tenemos el número 0, todo número multiplicado por 0 nos da 0. 0. Esas son las dos reglas fundamentales. Muy importante, muy, pero muy importante. Sí, ahí está. Y ya lo de la división y la resta. Más que todo, eso, muchachos. ¿Entendieron? Ya saben qué es doble, conjuntos naturales, cuáles son las propiedades, cómo es que nosotros las usamos. Suma, resta, multiplicación. Bueno, suma y multiplicación. Faltó bien resta y división. Para que se den cuenta cuáles son las propiedades que nosotros podemos aplicar en la resta y en la división. Asimismo, como ustedes vieron,
con la suma y la multiplicación, que ya tenemos propiedades del elemento neutro y las propiedades conmutativas y asociativas. ¿Preguntas, dudas o inquietudes hasta el momento? No, señor. No. Listo, compañeros. Entonces, que tengan una muy buena semana. Su tarea es que me traigan para la próxima clase o que tengan a su mano las tablas de multiplicar. Si se las saben, perfecto, mejor aún. Si no se las saben, la parte de atrás de los cuadernos viejitos, antes solían traer las tablas de multiplicar, o si no, en dado caso, las escriben en su cuaderno. ¿Para qué? Para poder la próxima clase ya empezar a hacer ejercicios y más que todo con la división. Y en la división debemos de saber multiplicar. Y si no sabemos multiplicar, pues nos apoyamos ese ¿qué? En las tablas. Porque ya nos van a preguntar y vamos a buscar ese en la tabla cuál es el valor que el profesor nos está pidiendo. ¿Vale, Sí, compañeros? señor. Que tengan una muy buena semana. Éxitos. Muchas gracias por la asistencia.